Bien, hermanos, vamos entonces con otra pregunta del siguiente hermano que está en línea. Es el hermano John Francisco de Perú. Adelante, mi hermano, ¿cuál es tu duda? Dios bendiga, pastor. Mi duda es sobre la muerte de Saúl, ya que parece haber una aparente contradicción sobre lo que dice 1 de Samuel capítulo 31, ya que ahí dice que se suicidó. Y lo que dice 2 de Samuel capítulo 1, ya que ahí dice que lo mató un amalecita. Esa es mi duda, pastor. Muy bien. Bueno, mis hermanos, vamos a ver el tema, pero quiero recomendarle a todos que vean, por favor, en nuestro canal de La Biblia Dice Así, ya sea en Facebook o en YouTube, el video que ya subimos previamente sobre el tema de si es que Saúl fue salvo o no, no obstante que se suicidó echándose sobre su espada. Ese video lo tienen ahorita en pantalla, véanlo por favor, mis amados hermanos, aunque hoy vamos a abundar un poco porque en aquel primer video tratamos el tema de la salvación de Saúl y no abundamos tanto en el tema de la controversia o de la supuesta contradicción que hay entre si se suicidó o si lo mató una amalecita. Entonces vamos a abundar en ese tema. Acompáñenme por favor rápidamente a sus Biblias. Vamos a leer 1 de Samuel 31. Y para que se entienda bien el contexto y nadie se confunda, no vamos a leer solamente los versos 4 y 5, sino que vamos a empezar desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces, atención, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y atención con este verso 6. Dice, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, etc. Dije que atención con ese último versículo, mis hermanos, porque debemos de entender y de notar que esta es la palabra de Dios inspirada que nos está diciendo por boca del profeta Natán, o quizás Gad, porque no se tiene bien la certeza quién escribió el libro 1 de Samuel. Se piensa que hasta antes de su muerte lo escribió Samuel, pero obviamente después de su muerte no pudo ser él, y se piensa que fue el profeta Natán y Gad. De cualquier manera es palabra inspirada por Dios en boca de sus profetas, y el escritor aquí, que quizás sea Natán, nos está diciendo, así es como murió Saúl aquel día. Muerto, echándose sobre su propia espada, dice ahí. Eso es la palabra de Dios que nos está diciendo cómo murió. El otro pasaje, el de 2 de Samuel, capítulo 1, que ahorita vamos a leer, por cierto, pues entendamos, mis hermanos, ahí es otro asunto, ahí se nos está narrando el mismo hecho, pero diciendo que es una amalecita que llega a mentir sobre cómo fue que murió Saúl, diciendo que él lo había matado. Y ahorita veremos por qué quiso decir esa mentira. Pero vayamos notando de entrada que en 1 de Samuel nos dice la palabra inspirada profética, que esa era la manera en que realmente había muerto Saúl, echándose sobre su espada y matándose. Ahora bien, vamos a leer entonces el otro libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 1, para que notemos claramente cómo ya estaba muy explícitamente y sencillamente narrado que era una mentira la que llegó a decir ahí el amalecita y que no era la verdadera muerte del rey Saúl. Lean conmigo, dice la palabra de Dios desde el capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que volviendo David de haber derrotado a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Después vino uno del campamento de Saúl, o sea que estaba con Saúl en el campamento, y traía rotos sus vestidos y se había echado tierra sobre su cabeza.
Acuérdense que eso hacían en señal de duelo cuando pasaba algo malo. Se echaban tierra en la cabeza y rompían sus vestidos. Bueno, y dice, y llegando a ver a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, el amalecita respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿y qué es lo que ha acontecido allá? Te ruego que me lo digas. Y el amalecita le respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y están muertos. Y también Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las noticias, ¿y cómo sabes tú que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las noticias respondió, y aquí voy a dramatizar un poquito la situación para que ustedes se imaginen qué es lo que realmente estaba sucediendo ahí con el amalecita, para que entiendan mejor la lectura. Voy a dramatizar. El joven que le daba las noticias respondió, pues fíjate, manito David, que casualmente, fíjate de esas cosas casuales, yo llegué al monte de Gilboa y que me encuentro a Saúl, que se estaba apoyando sobre su lanza y que venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio casualmente y que me llama. Y yo le dije, aquí estoy. Y él me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, porque mi vida está todavía toda en mí. Y entonces, pues, ¿qué crees, David? Pues yo que me pongo sobre él y que lo mato, fíjate. Porque yo sabía que no podría sobrevivir después de su caída, el pobrecito. Entonces, que lo mato y que tomo la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y que te las traigo acá, mi señor. Mira, aquí están, yo te las traje aquí, mi señor. No sé si ya le está notando con la dramatización de qué se trataba el asunto. Que simplemente la amalecita quería, como decimos en México, hacerle la barba ahí al que sabía que iba a quedar de rey, o sea, a David. O en otros lados dicen, quería lamerle las botas. Esa era la intención de la amalecita al decir que mató a Saúl. Pensó la amalecita, pues le voy a decir que yo lo maté, quizás hasta me dé algún premio, porque yo he sabido, yo la amalecita he sabido cómo andaba ese Saúl persiguiendo a David para matarlo. Yo lo supe. Y pues de seguro si yo le digo que yo lo maté, pues me va a dar un premio. Le voy a decir, te traje la corona, mira. Pero no conocía el amalecita a David. No conocía a David y su justicia, su amor y su respeto para con Dios. Las veces que Dios le puso a David, a Saúl, para que pudiera matarlo, en la cueva y luego cuando le quitó la espada que tenía clavada junto, que estaba durmiendo, David dijo, no, líbreme Jehová de que yo ponga la mano sobre un ungido de Dios. ¿Por qué ungido? Pues porque era el rey. Y aunque Dios ya le había dicho a David de qué se trataba el asunto y quién iba a ser el nuevo rey y que ya había desechado a Saúl, David dijo, sí, bueno, ese es juicio tuyo, pero yo no pondré la mano sobre alguien a quien tú un día ungiste. Yo no, Señor, líbreme Jehová. Y era un hombre bueno David, era un hombre justo. Entonces cuando le dice eso el amalecita, creyendo que le traía buenas noticias, sigue ahí el verso 11, dice, entonces David, tomando de sus vestidos, los rasgó en señal de duelo, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo. Miren, muchos no entienden esto porque no tienen el corazón como el de David, que era conforme al de Jehová. David, un hombre lleno de Dios, de amor de Dios, entendía que Saúl fue un instrumento de Dios para su pueblo Israel. Saúl, bien o mal en su momento, fue usado por Dios para librar a Israel de pueblos enemigos. Tan es así que decía la canción, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Fue un instrumento de Dios. Dios lo usó. Y David, como hombre justo que era, tenía respeto por quien Dios ungió un día y usó durante un tiempo. Y también como hombre amoroso que era David,
no solamente que tenía respeto, sino que también le tenía un cierto aprecio, porque durante algún tiempo estuvo conviviendo con él. Y ese rey fue el que le dio oportunidad a David de servir en la corte real, en el ejército. Y como todo hombre que tiene amor y que sea justo, también era un hombre con gratitud. Y por supuesto que le tenía cierta gratitud a Saúl, a pesar de que lo quería matar. Bueno, se lamentaba de que lo quisiera matar, pero le tenía respeto y gratitud. Ese era David. Entonces, se rasgó los vestidos, aparte que le dieron no solo la noticia de que murió Saúl, sino también su amigo Jonatán, al que tanto amaba. O sea, tenía que estar así David. Entonces se rasga sus vestidos y dice, ayunaron y lamentaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las noticias, ¿de dónde dices que eres? Y él le respondió, soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, un extranjero, uno que no es de Israel, un extranjero, ¿verdad? Un gentil, un pagano. ¿Cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres, dice ahí, y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. En justicia se merecía la muerte el que dijo por su boca que había matado al rey. Y de hecho lo dice David ahí en el verso siguiente. Dice, y David le dijo, conste, tu sangre sea sobre tu cabeza. Es tu culpa, porque tu misma boca atestiguó contra ti y tú me dijiste, yo maté al ungido de Jehová. Entonces muere. Y que después se hubiera querido desdecir el amalecita diciendo, no, yo no fui, se mató solito. David le hubiera dicho, pues es tu problema. Tú dijiste con tu boca, yo maté al rey de Israel. Entonces muere. Entonces, mis hermanos, el asunto con la supuesta contradicción de que si se suicidó echándose sobre su espada o si que lo mató el amalecita, en realidad no es ninguna, ni siquiera aparente contradicción. ¿Por qué? Porque está muy claramente narrado que en 1 de Samuel 31, del 4 al 5, dice Dios, la santa palabra de Dios, así es como murió Saúl. Y nos dice cómo, echándose sobre su espada. Y luego, en 2 de Samuel 1, del 6 al 10, dice la escritura muy claramente que llegó una amalecita a mentirle a David, sabiendo que iba a quedar después David como rey, para decirle, yo fui el que mató a tu enemigo, el que te andaba persiguiendo para matarte. Yo lo maté, fíjate. Y solamente quería ver si lograba de David algún favor o si lo ponía en su corte después o algo bueno que le pudiera dar. Lo que pasa es que la amalecita simplemente se quiso pasar de listo, no contando con que no le iba a ser tomado por justicia el decir yo maté al rey. Y no lo mató, pero de todos modos él dijo que sí lo mató, entonces su sangre sobre su cabeza. Y por eso dijo David eso. Eso es lo que pasó ahí. Espero que haya quedado claro al hermano John de Perú que preguntó. Y si es así, pues bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta de la siguiente hermana que está en línea, que es la hermana Gabriela de España. Adelante, hermana, abre tu micrófono. ¿Cuál es tu pregunta?